Good night. My name is Sergio Velázquez Perez. I am 30 years old. I am resident of Florencia, Caquetá, and I am enrolled in industrial engineering. Vamos a explicar el ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Escogí el A. Bueno, el ejercicio dice que P, el ADN, contiene la información genética de los seres vivos. Q, la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. R, el ADN lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. El ejercicio nos dice que debemos escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, pues lo primero que hacemos pues encontrar el resultado de cada símbolo. ¿Sí? El lenguaje simbólico pues nos muestra la flechita a la derecha que significa sí, entonces. Tenemos la flechita hacia derecha e izquierda que significa sí y solo sí. Tenemos este símbolo que es la negación y tenemos otro de negación. Entonces, al pasarlo al lenguaje natural, lo leeríamos de la siguiente manera. Sería entonces, iniciamos por P, que sería si el ADN contiene la información genética de los seres vivos, vamos con el primer símbolo, entonces seguiría Q, la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Seguiría la doble flechita, sí y solo sí. A primera negación, no es cierto que el ADN, va a la segunda negación, no lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Esa sería la lectura en lenguaje natural, según el lenguaje simbólico que nos muestra aquí. Ese sería el primer paso. Bueno, en el segundo paso tenemos dice que generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contraindicación. Entonces, para realizar la tabla, pues según la explicación, debemos evidenciar cuántas proposiciones tenemos. En este caso, tenemos 3 proposiciones que serían P, Q y R. Y en el lenguaje simbólico, pues tenemos P, entonces Q, tenemos la negación R y tenemos la doble negación R y tenemos el lenguaje simbólico completo, que sería como el resultado final. Para evidenciar o para encontrar el número, ese sería el número de columnas. Para encontrar el número de filas, nos dice que tenemos una fórmula que es 2 y sería multiplicado por el número de proposiciones, ¿sí? Entonces tenemos el número de proposiciones, en este caso 3, entonces sería 2 elevado a la 3, que nos daría un resultado de 8, entonces tendríamos 8 filas. Según la explicación, la forma más fácil de elaborar la tabla sería trabajarla por mitades. Entonces, la tablita de verdad la trabajamos por mitades. Empezaríamos por 4, que sería la mitad de 8, 4 verdaderas, 4 falsas. Seguimos con la segunda columna, y entonces trabajaríamos la mitad de las verdaderas y la mitad de las falsas. Entonces sería mitad de verdaderas, serían 2 verdaderas, 2 falsas. Mitad de falsas serían 2 verdaderas, 2 falsas. Seguimos trabajándola por mitades en la tercera columna, que sería verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Entonces vamos a hallar el resultado de P, entonces Q. Entonces, para hallar el resultado de P, entonces Q, vamos a ver la tabla de comportamientos conectivos lógicos. Entonces, revisamos la tabla. Entonces,
según el conectivo que tiene, sería una implicación. Decimos que la implicación, para hallar el resultado, aquí decimos que la implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Caso contrario será verdadero. Esa sería la única forma de que esta implicación nos dé un resultado falso, con el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces, con esta información vamos a evidenciar el resultado de P, entonces Q. Antecedente y consecuente. Bueno, entonces revisando la tabla, P, entonces Q, decimos que el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, nos da un resultado verdadero. En la segunda fila, revisamos lo mismo, antecedente y consecuente son verdaderos, nos da verdadero. En esta tercera fila, revisamos que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que decidimos que es la única forma de que nos dé falso, entonces nos daría un resultado falso. En la cuarta fila, vemos que es el mismo antecedente y consecuente, antecedente verdadero y consecuente falso, nos daría un resultado de falso. En la quinta fila vemos que el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero. Entonces en ese orden nos daría verdadero, el antecedente falso, consecuente verdadero, el resultado sería verdadero. En esta séptima y octava fila el consecuente es falso, ¿sí? Pero entonces el antecedente es falso, no nos da el resultado negativo, no nos da el resultado falso. Entonces nos daría verdadero. Ahora vamos a evidenciar el resultado de la negación R, que según la explicación decimos que es lo contrario a lo que está en la proposición. Digamos, aquí tenemos verdadero, en esta negación R sería falso. En esta tenemos falso, en la negación R sería verdadero. Y así sucesivamente. Tenemos la siguiente columna que sería la doble negación R, entonces que sería el resultado contrario a la negación, a una sola negación R. Entonces tenemos la doble negación, que viene siendo como el resultado inicial de la R, ¿sí? Después de la doble negación. Entonces decimos, tenemos falso, pasaría verdadero, tenemos verdadero, pasaría falso. Y así sucesivamente. Entonces, para revisar el resultado final, vamos a, ya teniendo en cuenta que tenemos pues el resultado de P entonces Q y de la negación, la doble negación R, vamos a evidenciar en la tabla de comportamientos conectivos lógicos para llevar a cabo la operación y tener este resultado. Entonces decimos que es una doble implicación. Entonces decimos aquí que la doble implicación solo es verdadera cuando ambas proposiciones simples son verdaderas o cuando ambas proposiciones simples son falsas. De lo contrario sería falsa. La única forma de que sea verdadera es cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Entonces vemos que P y Q y R. Entonces P y Q es verdadero, R es verdadero, nos da verdadero. P y Q es verdadero, y la doble negación R es falso, nos da falso. Entonces, vemos acá abajo que la P y Q en la séptima fila es verdadera y la doble negación R es verdadera, nos da verdadera. Entonces tenemos en la tablita, nos dice que cuando las dos son iguales, tenemos un resultado verdadero, y cuando las dos son diferentes, no importa el orden, tenemos un resultado falso. Ya realizada el cuadro de verdad, podemos evidenciar
que es una contingencia, porque tiene resultados verdaderos y falsos. Siguiendo con el ejercicio, nos dice que debemos ingresar el resultado a la tabla de simulación para confirmar si la tabla es correcta o tiene algún error. Entonces, verificando, ingresamos los valores del lenguaje simbólico y nos arroja el mismo resultado que tenemos en el ejercicio que hicimos manual. Entonces, comprobando así que la tabla quedó correcta.